Bienvenidos chicos, hoy vamos a ver un ejercicio de movimiento armónico simple. Vamos a ver el comportamiento de un péndulo simple y cómo se representa vectorialmente este fenómeno. ¿Ok? Un péndulo simple oscila de izquierda a derecha y tiene los mismos parámetros que los que habíamos identificado en resorte. Es decir, tiene una posición de equilibrio en el centro. ¿Ya? Vendría a ser esta la posición de equilibrio, aquí vendría a ser la posición de equilibrio. Esta sería una posición extrema y acá sería la otra posición extrema. Posición extrema y posición de equilibrio. Esos serían los por la ubicación del péndulo, ¿no? Entonces, cuando un péndulo empieza a oscilar, vamos a ver ahorita cómo es el comportamiento entonces este de acá, esta masa que está en la punta, tiene un peso, un vector peso. El vector peso en las tres posiciones va a tener la misma magnitud, es decir, no tiene por qué variar el vector peso. En las tres posiciones el vector peso va a ser exactamente el mismo. Tiene el mismo tamaño, la misma dirección, no tendría por qué ser diferente, ¿no es cierto? Con una masa que no varía, la masa no cambia en el movimiento. ¿Ya? Sin embargo, a medida que el cuerpo se desplaza de la posición de equilibrio, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, empiezan a aparecer unas componentes del vector peso que forman la fuerza de restitución. Por ejemplo, para este caso del extremo, para el caso del equilibrio es bien simple, es decir, el vector peso es totalmente equilibrado, es absorbido por una reacción en la cuerda. Entonces, este cuerpo queda en equilibrio al actuar esa fuerza de reacción que es exactamente igual al peso, pero en sentido contrario. Entonces, no hay movimiento vertical en esa ubicación, ¿no? Sin embargo, cuando el vector peso cuando el cuerpo se encuentra en uno de los extremos, este vector peso tiene que descomponerse en dos direcciones. Se descompone en estas direcciones. Una paralela a la cuerda, ¿ya? Entonces este vector peso se descompone en dos direcciones. Una paralela a la cuerda, que vendría a ser este, y otra en esta dirección de acá. Entonces el vector peso se descompone en dos. En los extremos se descompone en dos direcciones ese vector peso. Esta fuerza de acá, si nosotros le podemos llamar, a este le podemos llamar eje Y a este le podemos llamar eje X, poniéndole referencia a nuestro sistema XY. Entonces el peso se descompone en dos. La componente en X, que vendría a ser esta de acá, peso en X, y la componente en Y, que vendría a ser esta de acá, el peso en Y. La componente en X es absorbida completamente por la cuerda. La cuerda genera una tensión igual a la componente en X. En este caso la tensión es igual al peso. Entonces acá la componente en X es absorbida completamente por la cuerda que está sujetando a la masa del extremo del péndulo, ¿ya? Pero me queda libre la componente en Y. Fíjense que la componente en Y no hay otro elemento que lo elimine. Por lo tanto, esa es una fuerza activa en esa posición. Esta sería una fuerza activa en esa posición. Y esa fuerza activa componente en Y, en este caso, es la que me va a generar que el cuerpo
vuelva a su posición de equilibrio. Vendría a ser esa la fuerza de restitución que le llamábamos en resorte. Cuando hacíamos resorte vimos que se presentaba una fuerza de restitución que siempre trataba de volver al cuerpo en equilibrio. En este caso sería la componente en Y, la fuerza de restitución. ¿Ya? Esta componente en Y va a ir disminuyendo cada vez que se acerca al punto de equilibrio. En el punto de equilibrio no existe componente en esa dirección, no hay componente. Entonces, si nosotros analizamos ese mismo cuerpo, esa misma masa en otra posición, supongamos que en una posición más cercana al equilibrio, de repente aquí, si analizamos en esta posición la masa, vamos a tener, el peso no va a variar, el vector peso siempre va a ser el mismo, en magnitud va a ser el mismo, y ahí tendríamos nosotros que generar un sistema de referencia. Para generar un sistema de referencia trazaríamos un eje, uno de los ejes tiene que coincidir con la cuerda, ¿no?, para que se anule. Entonces fíjense, si nosotros hacemos coincidir un eje con la cuerda, me quedaría un sistema de referencia de este tipo prácticamente. Así. Un sistema de referencia de ese tipo. Y fíjense que en este caso el vector peso habría que descomponer en dos componentes. Una componente en el eje X, si le llamamos a este eje X, entonces una componente en el eje X, que vendría a ser este de acá, este vendría a ser el peso en X, y una componente en el eje Y, pero fíjense ustedes qué pequeña sería la fuerza en Y. Esta sería la componente en Y. Entonces, nosotros podemos observar de que el cuerpo, cuando está más cerca de la posición de equilibrio, la fuerza de restitución, que vendría a ser la componente del peso en la dirección del movimiento, va a ser pequeña, más pequeña y más pequeña hasta volverse cero. En el extremo se lo puede apreciar mejor porque hay una fuerza de restitución notable, grande. Vendría a ser la máxima fuerza de restitución. Mientras se va acercando al equilibrio, esa fuerza va disminuyendo hasta volverse cero. Pero como ya trae un impulso, entonces el cuerpo rebasa la posición de equilibrio hacia el otro lado y empieza a moverse hacia el otro lado. Inmediatamente pasa de la posición de equilibrio, se genera el mismo fenómeno, pero al revés. Significa que la fuerza de restitución aparece en sentido contrario del movimiento. Y entonces ese impulso va a ir disminuyendo hasta llegar a la posición extrema y volverse cero. Entonces, en este otro lado vamos a tener un sistema similar. Acá, si nosotros hacemos un sistema de referencia, va a ocurrir algo similar. El nombre del sistema de referencia lo podemos asumir como veamos conveniente. Y y X, por ejemplo. De ahí nosotros, para equilibrar el sistema, para equilibrar esta masa, descomponemos en dos direcciones. Esta componente, que vendría a ser para este sistema, vendría a ser W en Y, y esta otra componente que cierra el sistema vendría a ser W en X. Y ese W en X es la fuerza que nos genera nuevamente el retorno del cuerpo hacia la posición de equilibrio. Entonces, este movimiento de un péndulo tiene los mismos parámetros que el que habíamos visto en resorte. Es decir, la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta la posición extrema se llama amplitud hacia ambos lados. Entonces, la amplitud en un péndulo es la distancia que existe
desde la posición de equilibrio hacia la posición extrema, ambos lados. Pero en el extremo acá, la velocidad obviamente es cero, porque el cuerpo se detiene, ¿no es cierto? El cuerpo está quieto. Por un instante de tiempo, el cuerpo se detiene. Por eso es que su velocidad es cero. De ahí empieza a retornar nuevamente. En ese instante en que se detiene el cuerpo, la fuerza que genera el movimiento de retorno, que viene a ser W en X, esa es la fuerza que genera el movimiento. Nuevamente podemos hacer mención de la segunda ley de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero hallar la aceleración, yo despejo la aceleración y va a ser igual a la fuerza dividido entre la masa. Si la masa es constante y la fuerza es grande, entonces la aceleración es grande. Cuando la fuerza es máxima, la aceleración es máxima. Cuando la fuerza es cero, la aceleración es cero. Acá, en esta posición, la aceleración es máxima. Podemos decir, es aceleración máxima. En este otro lado lo mismo, la aceleración es igual a la aceleración máxima. Y en el equilibrio, la aceleración es cero. La aceleración sería cero en el equilibrio, ¿no? La posición de equilibrio. En la posición de equilibrio también la fuerza de restitución sería cero. Por eso es que la aceleración es cero. La velocidad en los extremos es cero, la aceleración es máxima y tenemos la amplitud. Veamos un ejemplito que les hice ahí que escribí en la pizarra. Yo se lo voy a leer. Dice, calcular el periodo y la frecuencia de un péndulo de 1 metro de longitud en un lugar donde la gravedad es igual a 9.8 como primera instancia y también a 5 metros sobre segundo. Esto es segundo al cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces dice calcular el periodo y la frecuencia de un péndulo de 1 metro de longitud en un lugar donde la gravedad es 9.8 y en otro lugar donde la gravedad es 5. Son dos preguntas, básicamente. Entonces fíjense ustedes que en resorte nosotros teníamos estas ecuaciones. W igual a raíz cuadrada de la constante de rigidez dividida entre la masa. En este caso, como ya estamos hablando de un péndulo y existe una longitud, esta K, este coeficiente K, que era la constante de rigidez del resorte, es igual al producto de la masa-gravedad dividido entre la longitud del péndulo. Para transformar esta K a un péndulo, así con hilo, tenemos que igualar esto. K es igual masa-gravedad dividido entre longitud. El periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, en este caso me dice 1 metro, en el sistema internacional, en metros, sobre la gravedad, trabajemos con 9.81 o 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, esos serían los resultados para ese ejercicio que acabamos de resolver. Más allá del ejercicio, interpretación es lo importante, ¿no? Interpretemos qué pasa con esto. El periodo me salió 2 segundos para un péndulo que tiene 1 metro de longitud en un lugar donde la gravedad es 9.8. Para el mismo péndulo de 1 metro de longitud, cuando lo llevamos a un lugar donde la gravedad es 5, o sea la gravedad es menor, entonces el periodo me sale, fíjense, mayor. Es decir, necesita 2.8 segundos este cuerpo para llegar de un extremo y volver al otro. Esa es una oscilación completa. Una oscilación completa consiste en el movimiento que hace el péndulo desde el extremo izquierdo, llegar al derecho y volver al izquierdo. Esa es una oscilación completa. En ese movimiento, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso es el periodo. Una oscilación completa tiene que recorrer 4 veces la amplitud.
Entonces la ida son 2 veces y la vuelta son 2 veces. Esa es una oscilación completa. A veces uno analiza cuando el cuerpo se encuentra acá, es decir, yo empiezo mi análisis cuando el cuerpo se encuentra en esta posición. Entonces el cuerpo tiene que hacer el recorrido de llegar al punto de este lado, volver hasta el extremo y retornar. Aquí acaba mi análisis, ¿no? Si yo inicio un ejercicio, el análisis, cuando el péndulo se encuentra en esta posición, debo de considerar todo este recorrido. Tiene que llegar al otro extremo, volver al otro extremo y llegar a su posición donde habíamos iniciado el análisis. Bien, jóvenes, hasta ahí la explicación de lo que es un péndulo simple. Hasta ahí el ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.